¿Qué son los nematomorfos? Estos parásitos, también conocidos como cola de crin o gusano de cola de pelo, infectan principalmente a artrópodos e insectos. Estos parásitos habitan en lugares como, son sobre todo acuáticos, habitan en lugares como pozos, mares, lagunas, entre otros. Es un animal demasiado inteligente, de manera cuando va a consumir su alimento, porque no lo hace de forma directa, sino que se interna directamente en el animal que va a consumir, volviéndose así en un huésped que entra siendo joven, pero sale siendo una persona adulta, siendo un animal adulto. Los juveniles son blanquecinos, son de contextura blanquecina y crecen dentro de este animal porque extraen todos sus alimentos, extraen todo lo que el animal consume en esa etapa de vida en la que ellos están allí habitando. Este ciclo de vida de ellos puede durar de semanas, incluso hasta meses, en los que ellos pueden habitar allí. Los adultos son los primeros que salen de allí antes de la primavera, son los primeros en madurar, como se dice. Tienen un estado larval y la forma de recibir esos animales, también alimentos, esos parásitos, es extrayendo sus alimentos de la tierra. Cuando están en tierra, extraen sus alimentos por forma de absorción por su cuerpo. Directamente ellos no tienen boca, sino que lo hacen por su cuerpo. Y ahí se pueden extraer alimentación. De estos parásitos existen 19 géneros y 350 especies. Pueden haber más, sino que la biología no ha podido llegar a donde pueden existir más especies de estas. Estos animales, estos parásitos, tienen una forma peculiar de manejar a su huésped, porque se meten internamente en la parte de su cerebro, en la parte donde incluso le pueden llegar a mandar indicaciones de qué animales puede consumir él. Y como lo dije anteriormente, esos animales salen de este huésped siendo adultos, porque esa parte de juvenil, de habitar en un huésped, lo hacen sobre todo cuando están acuáticos. Ya cuando están adultos, mejor salen a la tierra y ya es una etapa más de reproducción, y su alimentación la hacen sobre todo por absorción de nutrientes para poder sobrevivir. Es un animal muy delgado que pasa desapercibido, digámoslo así. Buenas tardes. El filium de los nematomorfos incluye dos órdenes, las cuales son los Nectonematida, que son los parásitos marinos como los cangrejos y los camarones, y los Gordida, que son los parásitos terrestres como los saltamontes, los grillos, las cucarachas, los escarabajos, etc. Ellos crecen en segmentación, los nematomorfos crecen en segmentación. Externamente presentan colores que van desde el amarillo hasta el marrón, y suele existir dimorfismo sexual, que es como ellos se ven externamente. Por ejemplo, los machos son más cortos que las hembras. Los nematomorfos semiterrestres utilizan los músculos para desplazarse por movimientos de enrollamiento y desenrollamiento. En cambio, los marinos nadan con movimientos ondulatorios y utilizan las sedas natatorias.
Bueno, su sistema digestivo consiste en un tubo alargado que recorre toda la longitud de su cuerpo. La boca puede o no estar presente en ellos, más eso también dependiendo de las especies. En la mayoría de los adultos el intestino no es funcional. En cambio, el sistema digestivo de los nematomorfos jóvenes consiste más que todo en la absorción y almacenamiento de nutrientes. Por ejemplo, ellos también están implicados tienen un papel fundamental en la excreción o sea, la eliminación de los alimentos. Su cerebro crece de la estructura triangular y el aparato reproductor masculino consiste en uno o dos testículos cilíndricos. Y en el sistema reproductor femenino consta de dos ovarios tubulares. En el apareamiento las hembras mantienen inactivas y los machos son los que hacen todo el trabajo de apareamiento. Algunas especies que parasitan algunos artópteros, como los grillos, los escarabajos, los saltamontes, que estos pertenecen al filium de los Nectonematidae, provocan un trastorno en el sistema nervioso de estos, provocando que ellos busquen animales que pertenecen al agua y para facilitar así el retorno al agua de los nematomorfos. Ellos provocan infección por vía oral y por ingestión cuando ya están dentro del hospedador. Dentro del hospedador la larva se alimenta hasta ya convertirse en adulto para abandonar al huésped. La larva abandona al huésped por el ano y entonces así busca el agua, donde se realiza el proceso de implantación de los huevos ya desarrollados. Esto se llama proceso de ovoposición. Por ejemplo, algunos nematomorfos juveniles son blancos y estos son más fáciles de encontrar dentro de su huésped. Y también los machos maduran más rápido sexualmente que las hembras, lo cual esto provoca que salgan más rápido de su huésped. Bueno, los nematomorfos, para terminar, se encuentran en ambientes tanto lénticos como lóticos. Uno se encuentra como en lagos, como en aguas que son estancadas, como los lagos, y otros se encuentran en ríos que tienen como movimientos. También y ellos representan un papel fundamental para la cadena trófica. También se puede decir que es muy importante para ellos de cómo está el agua, la oxigenación. Algunos de ellos se encuentran en las orillas de las aguas. También se puede saber de los nematomorfos que ellos no afectan a los humanos, solamente a los parásitos, a los animales terrestres y marinos, y se reproducen más fácilmente en ambientes acuáticos. Bueno, seguimos con la reproducción. Los nematomorfos son dioicos. El aparato reproductor masculino está formado por uno o dos testículos cilíndricos. Cada testículo está unido a la cloaca por un corto esplumiducto, que en algunos casos está dilatado y este actúa como la vesícula seminal. El aparato genital femenino actúa como dos ovarios genitales. En lo que es el apareamiento, los machos son, por así decirlo, los más móviles, o por así decirlo, activos, y la hembra son las que mantienen más inmóviles o más inactivas.
Cuando un macho localiza a una hembra receptiva, ese se enrolla rodeándola y le transfiere un espermatoforo, o también conocido como una gota de esperma en el coso cloacal de la hembra. Los espermatozoides aflelejados y con forma de varilla, estos van y se desplazan al receptáculo seminal, donde se almacenan hasta que los óvulos, pues estos óvulos maduran. Y ya como pues la fertilización, esa ocurre en el útero. Bueno, el huevo es oval, hololeséptico, en 3 membranas y puede llegar a medir entre 40 y 50 mitras. Experimentalmente se observó que las hembras comienzan su puesta de 8 a 15 días después de la fecundación, y esta puede llegar a durar de 4 días o se puede llegar a extender hasta los 2 meses. Sí. El desove es una forma de cordones blanquecinos, de contornos irregulares cuya longitud varía de 2 a 40 y que se adhiere a las hojas de las plantas o piedras, o son llevados durante la formación de los nudos, o también llamados pelotones sexuales. Bueno, entonces los nematodos pueden llegar, pueden hacer los huevitos hasta 6 millones. Y estos más o menos varían como desde los 5 a 8 días. Entonces hasta acá tenemos pues la reproducción de lo que serían los nematomorfos. Entonces ya continuamos con la taxonomía de estos. Bueno, entonces la taxonomía pues de estos nematodos también se conocen como gorgortillas, y de esos son un filo de gusanos parasitoides. Pues ya como hemos visto, estos no pues nos afectan en sí a nosotros los seres humanos, sino que afectan más que todo a lo que vendrían siendo artrópodos, pues la mayoría de animales, y más o menos se han descrito 331 especies. Bueno, entonces, para así decirlo, la taxonomía de ese animal pues pertenece al reino Animalia. Su subreino se llama Eumatazoa y su superfilo sería Nematoida, y ya la Bilateria prostomía. Bueno, entonces ya es como que pues que hay 331 especies, y eso que todavía puede haber muchas más, y se conocen como, pues tienen diferentes nombres en cada uno de los países. Por ejemplo, que la gorgordilla argentina, o también conocidos como gusanos de agua, y estos así tienen diferentes nombres. Entonces eso sería como que ya la taxonomía de eso, que es un gusano parásito. Pero pues que tenemos que recalcar mucho y tener mucho en cuenta que este no nos afecta a nosotros como humanos, y tampoco es algo que nos podría hacer daño y atentar con nuestra vida. Bueno, las nematomorfos también tienen ciertas características. Una de ellas es el cuerpo largo y delgado. Los nematomorfos tienen cuerpos largos y delgados que pueden alcanzar tamaños hasta de varios metros de longitud en algunas especies. La segunda característica son los parásitos en etapas larvales. Durante la etapa larval, los nematomorfos son parásitos internos de insectos,
arácnidos y crustáceos. Una vez completan el desarrollo larval, emergen del hospedador para reproducirse. 3. La vida acuática. Aunque las larvas de nematomorfos son parásitos de animales terrestres, los adultos acuáticos se encuentran en ambientes de agua dulce como ríos, lagos y estanques. El ciclo de vida. Los nematomorfos tienen un ciclo de vida muy complejo, ya que involucra las primeras etapas de los hospedadores. Las larvas infectan a su primer hospedador, donde se desarrollan hasta la etapa adulta antes de liberarse el agua para reproducirse. Escasa movilidad de los nematomorfos. Tienen una movilidad limitada y depende de la gran medida de las corrientes de agua para desplazarse, o también se pueden desplazar por fuerzas del viento.